Bueno, para el día de hoy vamos a tener una ofrenda muy especial, una ofrenda musical. Le pedimos a los hermanos que pasen. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotado y herido por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, un reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar.
Gracias a los queridos hermanos que han presentado a través de este himno, esta canción, la esperanza que tenemos de encontrarnos con nuestro Señor, encontrarnos con nuestros seres amados, los que están aquí, los que no están, los que viven y los que ya han pasado al descanso. Esto es una gran bendición, hermanos. Tener esta esperanza, probablemente a medida que los años pasan en nuestra vida cristiana, quizá en lugar de acrecentarse la esperanza y verla cada vez más nítida, probablemente la veamos más como una cosa común, de todos los días. Ya Cristo va a venir, ya se resolverán los problemas. Y no nos damos cuenta del poder que esto tiene y qué significa. ¿Qué le pasaba a los discípulos cuando estaban con Jesús? ¿Qué es lo que ellos no veían? Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26. El título de nuestro tema de esta mañana es justamente ese. ¿Qué es lo que ellos no veían? Y la pregunta que me queda a mí es, ¿qué es lo que yo no veo? Mateo capítulo 26. La hermana Secoto leyó las palabras de Isaías, capítulo 53, tan conocidas por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que no veo en Isaías? ¿Qué es lo que no veo en Mateo 26? Versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué sucedió aquí? Estos versículos son muy conocidos por todos nosotros en la iglesia. Aquellos que no han tenido oportunidad de leerlos antes, quiero invitarlos a que lo hagan con sus Biblias. Usen la Biblia de su abuelita en su casa. Usen la Biblia de su familia. Usen la Sagrada Escritura que ustedes tengan. Pero lean la Biblia. Es la única manera de que haya fortaleza en el corazón y en la mente de los seres humanos. No se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin su palabra. El que lo intenta, intenta la enfermedad, intenta la muerte, intenta la soledad, intenta el fracaso. ¿Hay Biblia en tu lectura diaria? ¿Hay Biblia en mi lectura? ¿Hay Dios en tu corazón cada día? ¿Hay Dios en mi corazón cada día? Los discípulos habían vivido con Jesús durante 3 años y medio, pero estuvieron muy ocupados en muchas cosas simultáneamente.
mientras Jesús les hablaba y les enseñaba tanto, mientras Él les trataba de mostrar el camino de la vida, ellos por momentos lo escuchaban, por momentos se admiraban, por momentos se sorprendían y por momentos meditaban en estas cosas. Pero en muchos otros momentos seguían con sus cuestiones, con su vida diaria, la vida de todos los días. Los pisos hay que limpiarlos, la familia tiene que comer, los peces de alguna manera tienen que llegar a la familia que ha quedado sola porque yo ando de gira ahora con este maestro. Hay impuestos que pagar. Hasta hubo momentos cuando hubo que ir hasta el río a pescar un pez y sacar y abrirle la boca para obtener de allí una moneda y entrar y pasar primero por la puerta de entrada de la ciudad y pagar el impuesto correspondiente. Dios fue atendiendo todas sus necesidades, la de todos los días, la de ellos, pero resulta que les costaba a ellos entender quién era este que había venido. ¿Era solamente un maestro que enseñaba cosas agradables? ¿O había venido a producir un gran terremoto en la historia de la humanidad? ¿Era este un maestro que repetía simplemente lo que otros habían dicho? ¿O ahora venía a traer algo totalmente nuevo que estaba en los escritos de los profetas, de los reyes y del Antiguo Testamento, pero que había sido mal interpretado, que había sido mal enseñado, que había sido tergiversado, que había sido arruinado? Una simple gota de veneno puesta en una jarra de agua es suficiente para que el agua ya no sea más pura. Jesús permanentemente trataba de prepararlos para lo que vendría. ¿Qué vendría? Vendría el cumplimiento de la palabra de Dios. Ya había sido dicho desde el mismo Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando por primera vez se prometió que alguien vendría a ocupar el lugar del ser humano. Alguien de dinastía celestial, alguien que no fuese pecador, alguien que no fuese él en necesidad de ser salvado, alguien que pudiese salvar. Y vez tras vez, y especialmente con Moisés, fue explicada esta idea. Para eso fueron enseñados las familias a traer sus ovejitas, sus corderos o sus ofrendas al altar. Era la vida de alguien inocente que tenía que ponerse para la salvación de alguien culpable. Y a través de esta enseñanza didáctica que luego se propagó a lo largo de todo el tabernáculo y toda la era, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, aún incluso dentro de sus cautividades, seguían repitiéndose los unos a los otros: ya va a venir el Mesías, aquel que nos va a salvar. Pero poco a poco Satanás se encargó de cambiar la idea. Ese que va a venir con gran poder, va a venir a establecer su reino, va a venir a destruir a los babilonios, a destruir a los romanos, a destruir a cualquiera de las naciones que nos tuvieron bajo sus garras. Va a venir para poner orden, por fin, y al fin vamos a levantar nuestra cabeza como pueblo de Dios en este mundo, por encima de todos, para mostrar que este es el pueblo elegido. Esa idea fue metida dentro de las enseñanzas, de las escuelas. Los mismos sacerdotes se encargaban, y cada una de las escuelas dentro de la enseñanza judía fueron enseñando vez tras vez que Cristo ya va a venir para vengarse de nuestros enemigos. Pero no comprendían, no entendían la misión previa que Jesús haría. ¿Gratuitamente alguien puede salvar a otro? Si la ley de Dios es tan santa, pura, si la ley de Dios es irrevocable, si la ley de Dios no cambia ni cambiará porque es eterna como el mismo Dios, ¿tan fácil viene alguien aquí a este mundo y les dice: los perdono? Ya está, háganse de cuenta que aquí no pasó nada. Alguien podría venir con un cetro y con un grupo de ángeles del cielo y presentarse aquí como su ejército y decir: se terminó, estos son mis hijos, y son puestos arriba y todos los demás van a ser destruidos. ¿Así sería de simple la justicia divina? ¿O Dios es más justo de lo que nosotros creemos? Dios tiene un juicio abierto con la humanidad. Un juicio que completará y que la profecía con toda claridad indica que va a ser así, como su palabra lo dice. Pero para que este juicio pueda ser completo, alguien
alguien tiene que ser tu salvador. Alguien tiene que ser mi salvador. Alguien tiene que ser un abogado que salga para defenderme. Pero tiene que ser un abogado que tenga con qué defenderme. No puede ese abogado venir como un mentiroso para decir que yo no tengo pecado alguno. No puede ese abogado venir a versear. No puede simplemente venir a decir cosas en este mundo que no son, aunque traiga lenguajes de otros lugares. El abogado tiene que ser puro. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser sin pecado. El abogado tiene que ser misericordioso totalmente, pero totalmente justo. Porque el juicio no es de este mundo. El juicio es ante Dios el Padre, quien vela por la verdad, porque Él es la verdad. Qué difícil que iba a ser esto. Y los discípulos no alcanzaban a entender que faltaba un eslabón en su mente. Y por más que Jesús lo dijo vez tras vez, es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida. Al tercer día va a resucitar. Si el Hijo del Hombre no entrega la vida, no habrá salvación. Si yo fuere levantado entre el cielo y la tierra, entonces a todos atraeré a mí mismo. Hay una deuda que pagar, la deuda del pecado, la deuda de las equivocaciones humanas, la deuda de la locura del pensamiento humano. Esta es la deuda que hay que pagar. La deuda que hay que pagar son los malos impulsos de mi vida y de la tuya. La deuda que hay que pagar son los defectos de carácter, por más pequeños que sean. Por más que digamos, bueno, cualquiera se equivoca. ¿Quién de ustedes es perfecto? A ver. Hermanos queridos, el pecado es algo totalmente extraño en el universo. En el reino de Dios no hay pecado. No va a entrar al reino de Dios nadie que albergue en su corazón pecado. ¿Y quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo puedo entrar al reino entonces? Hermanos queridos, por nosotros mismos no podemos presentar nada delante de nuestro Dios. Y ahora aquí, en esta enseñanza, Jesús trata de llegar a lo profundo. Es la última enseñanza de vida que Cristo les da a sus discípulos. Porque aunque enseñó después varios días estando aquí en la tierra con ellos después de su resurrección, nunca hubo una enseñanza tan profunda como esta. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Getsemaní, una palabra aramea, dicen los investigadores y estudiosos, una palabra que significa prensa de aceite o prensar aceite. Era el jardín de los olivos, árboles añosos, cargados de su fruto, y la aceituna necesitaba de alguna manera ser quitada de los árboles y llevada. ¿Estuviste en algún lugar donde han hecho el aceite? ¿Pudiste ver? ¿Fuiste a alguna parte? Es maravilloso, es hermoso ver eso. Estuvimos con mi esposa y mis hijos en La Rioja. Y allí vimos cómo gran cantidad de camiones traen la fruta y cómo la descargan. Y cómo la fruta es tomada y es puesta, en el caso de esto que nosotros vimos, artesanalmente, es puesta sobre una piedra inmensa que tiene un centro. Y esa piedra, el centro está agujereado y sale un eje de esa gran piedra. Pero ve aquí que arriba de ella hay otra piedra en el mismo eje. Así que cargaban, a medida que la piedra de abajo daba vuelta, los operarios cargaban las aceitunas, así como venían, así como estaban, sobre la piedra. Una vez que estaba llena, la otra piedra descendía por el mando, ¿no es cierto?, allí de los hombres que trabajaban. Y ambas piedras comenzaban a girar una contraria a la otra, aplastando y triturando la fruta, de tal manera que la primera piedra, la de arriba, se metía dentro de la última, o de la de más abajo. Y a medida que apretaba cada vez más la fruta, se veía cómo chorreaba el aceite que salía. Todavía no es el aceite puro,
es el aceite más virgen de todo, pero aún tiene todavía que procesarse. Y ahí salía permanentemente y aplastaban dos tremendas piedras, prensa de aceite. ¿Qué lugar que eligió Jesús? Ir junto a la prensa de aceite. Su vida iba a ser prensada, su vida iba a ser triturada, su vida iba a ser puesta. Él eligió poner la vida por nosotros y por toda la humanidad. Nadie lo mandó ahí. Fue porque Él decidió, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. A mí nadie me culpa. ¿Hay algún pecado en mí? Dijo en cierta oportunidad. Si lo hay, díganlo por favor, acá en este ambiente público. Todos guardaron silencio y nadie pudo decir nada. Tuvieron que mentir en su juicio para poder condenarlo, porque las leyes no aprobarían jamás ese juicio mentiroso que le llevaron adelante. Pero Jesús siguió caminando hacia donde Él sabía razón por la cual había venido a este mundo. La vida terrenal del Salvador fue una vida pura, perfecta, hermosa, maravillosa. No tuvo los defectos nuestros. Hermanos queridos, no le pongamos a Cristo nuestros defectos. No digamos, y bueno, Señor, tú sabes, viste cómo somos nosotros. No, hermanos, el pecado es pecado. El pecado debe ser llevado a Jesús. Jesús perdona el pecado cuando hay arrepentimiento, confesión. Hay perdón de parte de Dios, pero también hay poder para no volver al pecado. El pecado es un intruso que nos arruinó la vida en la humanidad. El pecado es una locura de la humanidad. El pecado fue una locura de Eva y de Adán. El pecado es una locura que ha sido pasada a la raza humana. Ahora pecamos por muchas razones, pero una de ellas es porque nuestra propia naturaleza arrastra una rajadura en nuestro corazón. Se quebró nuestro corazón, se rajó nuestro corazón. No tenemos más el equilibrio que tenían el ser humano cuando fue creado. De allí en adelante se necesitó un Salvador, por eso la promesa, por eso inmediatamente se puso en marcha todo el movimiento dentro del pueblo para que les recordara cada día que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero ahora el abogado, ahora el que vivía bien, el que estaba con Dios, el que era obediente, el que nunca se apartó en absoluto, ni en pensamiento, ni en obra, ahora este que nunca había elegido la tristeza de esta vida para sí, ahora él tenía que decidir si seguía adelante o no. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no vieron los discípulos? Tenía mucha tristeza Jesús por sus discípulos y por nosotros, porque ve cómo caminamos en la vida como si nada sucediera. A medida que salieron del aposento alto, algo pasó en la vida de Cristo que no se la ve en ninguna parte de los evangelios. Llegar a decir lo que dijo es realmente tremendo. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Comenzaba él a sufrir en su propia vida la culpabilidad tuya, mía, Adán y Eva, Caín, Abel, Moisés, Ruth, Jacob, todos, porque ninguno hasta el fin del tiempo se salva de esta situación de pecado en la que nacemos y que cultivamos y decidimos cada día. Ahora comenzó a sentir de parte de Dios mismo cómo los pecados iban siendo puestos sobre él. Sentía el enojo de Dios por el pecado. El enojo de Dios no es por el pecador, el enojo es por el pecado. Dios va a destruir al pecado, Dios va a desarmar al pecado, Dios va a borrar y va a quitar totalmente el pecado de esta tierra y de este universo. Quedará solamente las marcas en sus manos y en sus pies. Pero hermanos queridos, junto con el pecado serán destruidos nosotros si amamos al pecado más que a Dios. Todo pecador que se aferre al pecado será destruido también junto con el pecado. Antes que eso suceda, ahora hay tiempo todavía.
ahora hay un tiempo de gracia. Se fueron sus discípulos, quedaron casi todos a la entrada del jardín, 3 de ellos un poco más cerca y un poco más allá Jesús solo. En su agonía de sentirse separado de su Padre. ¿Por qué separado de mi Padre? Si yo vivo con el Padre, si el Padre y yo somos uno solo, si cuando el Padre obra, yo obro, ¿por qué separarme de mi Padre? ¿Por qué si 2 veces o más se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Ahora venía una extraña obra que Dios el Padre iba a hacer. La extraña obra era poner tus pecados y los míos, poner las consecuencias del pecado nuestras y de toda la humanidad sobre la vida del sustituto, aquel que vino para salvar. En otras palabras, es como si el juicio dijera, vas a ser el abogado, tenés que vivir entonces en carne propia lo que el propio condenado ha hecho. Alguien tiene que pagar, si no el condenado tendrá que pagar. Tendrás que pagar por tus mentiras, tendrás que pagar por tus malos tratos, tendrás que pagar por tus infidelidades, tendrás que pagar por tus malas palabras, tendrás que pagar por cada acción y por cada acto. Ya estás pagando en esta vida, muchos de estos, por las propias enfermedades que te has acarreado en tu propia vida. La humanidad se la mira y se la ve enferma, porque está permanentemente rompiendo y quebrando leyes de la salud, leyes físicas, leyes mentales, leyes espirituales, leyes sociales, bajo las cuales estamos. Hay un gran entramado de leyes que Dios puso en funcionamiento en este mundo. Y cada vez que quebramos una ley, traeremos sobre nosotros las consecuencias, porque el pecado es la transgresión de la ley. Ay, pastor, siempre pensé que era la transgresión de los 10 mandamientos. Pero claro que sí, esa es la ley madre, esa es la ley base, ese es el mismo trono y el mismo fundamento del carácter de Dios. De allí parte todo el entramado de la creación, todas las leyes que Dios puso en marcha. El maltrato, ¿no es cierto?, a la naturaleza está dentro de esas leyes. ¿O creíamos que no era pecado? Tenemos un cúmulo de situaciones en la vida que nos señalan a nosotros como pecadores. Nuestras propias manos, nuestros propios dedos están inclinados hacia nosotros. Alguien tiene que cargar esto. El pecado no es gratuito. El pecado requiere la muerte, la desaparición. ¿Quién se iba a meter en el medio entre Dios y nosotros? No entendían los discípulos lo que estaba pasando. Por eso se dormían, aunque es verdad también que el gran séquito de demonios, Satanás y todos los suyos estaban presentes en ese lugar. Hermanos queridos, la duda, tu padre te abandonó, fíjate, mirá, tanto que lo dijo, tanto que te ayudó, ves que no conviene seguir adelante. Ya había intentado en el desierto 3 años antes, volvió a intentarlo siempre causando dolor al corazón del Hijo de Dios. Sabía muy bien que Satanás, que todas las esperanzas de la humanidad estaban centradas en este ser que vino aquí a este mundo, único, 100% Dios, 100% ser humano, pero sin pecado. Si podemos sacar al abogado del medio, si podemos sacar al fiador, si podemos sacar a aquel que paga, estamos salvados, muchachos, le diría Satanás a sus demonios. En agonía, Cristo se aferraba cada vez más al suelo. ¿Te aferraste al suelo alguna vez? ¿Alguna vez te agarraste del piso? No del piso de arriba, sino del piso, abajo. En su dolor, en su desesperación, no quería ser separado de su Padre. Sus pálidos labios brotó ese amargo clamor: Padre mío, si es posible que pase de mí este plan, este programa, esto que convinimos contigo desde antes de la eternidad, si el hombre llegaba a pecar. Señor, ahora te digo que si es posible, que no tenga que caminarlo.
cargar el pecado de la humanidad me está aplastando. Temía a Jesús por su naturaleza humana, que no soportara, que no aguantara la ira de Dios sobre el pecado, puesta ahora sobre aquel que sería el sustituto. El corazón de Jesús estaba lleno de compasión y simpatía por sus discípulos, así que se levantó y fue a verlos. Y en esta primera hora, una hora literal o una hora, ¿no es cierto?, aproximada en el estilo de decir las cosas, les dijo: en esta hora no pudieron velar conmigo y orar. Los ojos de ellos estaban pesados. Dicen los médicos que la primera hora de la noche es la primera mejor para descansar y para dormir. Ellos estaban aquí después de la primera parte de la noche, de la medianoche. Dicen los médicos que el primer momento, hago un paréntesis con la salud, hay que acostarse antes, hermanos. ¿Está bien? Ese reloj interno que tenemos nos lleva a descansar más profundamente en la primera parte del tiempo. Ellos estaban no solamente porque no entendían, también estaban porque había un ambiente pesado allí que no se entendían de qué se trataba, dormidos. Y Jesús disculpó la falta de ellos, pudiendo decirles: ¿y ustedes? ¿Ustedes son los que me ayudan? ¿Qué hubieras dicho vos? Querida, vos sos mi esposa. Mirá vos, puedo en vos confiar, ¿no? Mirá vos en este momento difícil. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis discípulos. Ustedes dijeron que dejaron todo por mí, les pido que oren por... No había palabras de reproche. Seguía cargando sobre él la culpabilidad de la humanidad, los defectos de la humanidad, las consecuencias de la humanidad. Disculpó la falta de ellos y les dijo: el Espíritu en verdad está presto, está pronto, pero recuerden, muchachos, la carne, la naturaleza humana es muy débil. Qué hermoso ejemplo de tierna consideración. Por tercera vez se retiró a su lugar de oración, ya con grandes gotas de sudor y sangre, dice Lucas, el médico. Esto ha sido analizado, mirado y visto, y la ciencia dice que es posible. Personas, hay una enfermedad incluso sobre este tema, pero personas que están bajo un estrés, una amargura, una situación muy seria, muy pesada sobre su corazón, podrían llegar a sudar gotas mezcladas también con la sangre de la parte más superficial de su organismo. Su rostro desfigurado, tanto que no lo conocieron. ¿No lo había dicho ya el profeta en Isaías 52, 14? Su rostro demudado y irreconocible, anunció 700 años antes. Había perdido la presencia de su padre quitó la luz sobre él, su compañía. Es como que el padre se hubiese dado vuelta. Es como que el padre ya no lo miraba con la simpatía de antes. Es como que el Padre ya no estaba con él. Y hermanos, estaba cargando el pecado de toda la humanidad y sus consecuencias. Esto es lo que experimentarán los que se pierdan. Solo que Jesús lo cargaba por toda la humanidad. Y el que se pierda cargará por sus propios errores, sus propios pecados y también por lo que ha causado en la vida de otros. Es mínimo, pero será tan pesada la carga de aquel que se pierda. Yo no me quiero perder. Vos tampoco. No te lo pregunto, pero sé que lo pensás así. En segundo lugar, temió que su naturaleza ya no resistiera más la prueba y su naturaleza humana falleciera. Por tercera vez, después de hacer la súplica, bebió ese plan, asumió esa copa, decidió seguir adelante con lo que estaba profetizado en la palabra y decidió hacerlo porque Él quiso, en plena libertad. Si no, el mundo quedaría para siempre perdido. ¿Vos te imaginás a tu mamá perdida? ¿A tu papá perdido? ¿A tus hijos te los imaginás perdidos? ¿Te imaginas perdido a tu esposo, a tu esposa?
¿Te imaginas perdido a las personas de la iglesia, a tus amigos, a tus jefes de trabajo? ¿Vos te imaginás hasta las personas más buenas de este mundo, entre comillas, entre aquellos que de alguna manera tratan todos los días de hacer el bien? ¿Te los imaginás perdido? Eso es lo que pudo haber pasado en este preciso instante. Por eso bien se dice que el plan de salvación se decidió, se consolidó, se logró y llegó a la victoria en el jardín del Getsemaní. En el jardín del Edén se perdieron todas las bendiciones de Dios. En el jardín de Getsemaní se recuperaron todas otra vez, porque Jesús tomó la determinación y dijo: voy a seguir adelante, aunque no lo merezca, aunque no me quieran, aunque me desprecien, aunque me critiquen, aunque me traten de mentiroso, aunque me golpeen, aunque me lleven, aunque me maten. Ellos creen que me matan, pero yo pongo mi vida porque yo quiero. Y a todos los voy a traer a mí mismo después de esto. Incluso a aquellos que me traspasaron. Si es que deciden aceptar. Contempló a la humanidad desesperanzada. Comprendió el poder que tiene el pecado. ¿Estás pensando en los nenes, en los niños, en el África que se mueren cada medio minuto, 45 segundos? ¿Estás pensando en esas estadísticas que hablan de ese país? ¿No tienen que comer? Comiendo los excrementos de los animales. ¿Estás pensando? Esas son las consecuencias que cargó Cristo sobre sí allí. No solo el pecado como transgresión de la ley, todas las consecuencias del pecado también las cargó sobre sí. ¿Cómo crees que fue a ver a la hija de Jairo? Y la tomó de la mano la nenita y la levantó. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, habrá dicho Satanás. ¿Desde cuándo lo trae de la vida otra vez, de la muerte a la vida a esta criatura? Y sin discutir con Satanás, solamente miraba a su padre y decía: tené confianza, Señor, seguimos adelante. Jehová te reprenda, oh Satán. No entendés nada y no querés entender nada tampoco. Sos el padre de la mentira y sembrás esto en el corazón de toda la gente. ¿Cómo creen que se pagó la muerte de Nicodemo? ¿Quién pagó por la muerte de Nicodemo? ¿Creen ustedes que Dios no puede traer a la vida a todos en este preciso instante? ¿Quién paga? ¿Dónde está el juicio? ¿Cómo son las cosas en forma ordenada y clara para demostrar que la ley de Dios está correcta y que Dios es correcto en su sano juicio, en su verdad y en su amor? Estamos en un gran conflicto viviendo, y acá el conflicto se manifestó en todo su poder en el jardín de Getsemaní. Las penas del mundo fueron puestas todas sobre él. Los familiares que lloran a seres queridos aquí en el sanatorio, cuando por el médico son enterados que ya no vive. Esas tristezas, esas lágrimas son puestas en la vida de Cristo, fueron puestas anticipadamente en la vida de Cristo. Tu enfermedad, tus dolores, tus problemas, las desavenencias de hogar, todo fue puesto en la vida de Cristo aquella noche. Él cargó el pecado y todas las consecuencias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar que de tal manera nos ama Dios a nosotros, que si alguno de nosotros es capaz de creer en Él como Salvador personal, entonces tendremos vida eterna. Cuando sufrís en el dolor de la cama del enfermo, ¿vos crees que sufrís lo que vos tenés que sufrir? No, hermanos queridos, después de 5 años de trabajar aquí en el sanatorio, descubrí esto en la Biblia. Está en Isaías 53. Él llevó las enfermedades nuestras. Tu dolor no es todo el dolor que deberías llevar. Alguien ya pagó por vos. Alguien sufrió por vos. Que tenés dolores. Se te es permitido llevar solamente aquello que podés soportar. Y juntamente con la prueba tendrás también el camino de salida. Porque Dios está preparando personas para su reino. Hay cosas en nuestro carácter que deben ser dejadas de lado. Y en el dolor es cuando más aprendemos a confiar en Dios. La resolución fue suprema y dijo: salvaré al hombre de todo trance. Dejé las cortes del cielo, donde todo es pureza, felicidad y gloria, a fin de salvar a la oveja perdida. Esta es la oveja perdida.
Este es el mundo caído por la transgresión. Y no me voy a apartar de mi propósito ni de mi plan. Su oración fue completa sumisión. Señor, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el deseado de toda la gente dice, y cayó al suelo, desmayado. Terminó de caer en el suelo. Terminó de apoyarse totalmente en el suelo. Silencio en el cielo. Nuestro amante Salvador en el suelo. ¿Dónde están las manos de aquellos que debimos haber corrido inmediatamente para ponerlas debajo de su cabeza? ¿Dónde está el pañuelo de aquel que sacándolo tratara de limpiar un poco su frente sudorosa? Unos segundos, no sé. Unos minutos, no sé. Silencio en el cielo y en la tierra. Los discípulos y la iglesia durmiendo. Al momento oportuno y cuando Dios lo creyó conveniente, aceptar ese sacrificio y esa decisión, el ángel que ocupó el lugar de Lucifer en el cielo fue enviado inmediatamente a la tierra. Es el ángel más poderoso del universo. Es quien tiene más poder dado por Dios. Raudamente llegó a ese punto, levantó la cabeza de Jesús, lo recostó sobre su pecho, lo hizo volver otra vez en sí y le dijo, tu Padre aceptó que sigas adelante en el plan de salvación. No estaba hecho todavía, estaba decidido, libremente por Él. La paz entonces se reflejó en el rostro ensangrentado del Salvador, soportó lo que ningún ser humano jamás se le pedirá que soporte. Gustó los sufrimientos y la muerte de toda la humanidad. Hermanos queridos, ante esto debo decirles que si somos discípulos de Jesús, tengo grandes dudas de que entendamos o que hayábamos entendido antes lo que había pasado ahí en ese lugar. Y aun si lo entendemos, una cosa es el intelecto y otra cosa es vivirlo. Cuando dos de sus discípulos le pidieron sentarse uno de un lado y otro del otro, Jesús les dijo, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos alegremente dijeron, dale, sí, podemos, no hay problema, te acompañamos. La menor idea tenían y ahora estaban durmiendo. Probablemente, hermanos queridos, nosotros vamos a beber también parte de la copa que en su voluntad Dios quiera que bebamos en nuestra vida. Ahora es el momento de velar y orar. Ahora es el momento de prepararnos. Ahora es el momento de estudiar su palabra para que cuando sucedan las cosas más difíciles estemos preparados. Si ahora no lo hacemos, hermanos, no habrá poder en nosotros. Es una enseñanza permanente en la Biblia. ¿Hay Biblia en tu casa? ¿Hay Biblia en tu corazón y en el mío? ¿Hay Dios entre nosotros? Que el Señor nos ayude a entender de qué se trata esto.